Vale. Vale, pues entonces, si os acordáis, aquí en la clase 6 teníamos la plantilla de envío de emails, ¿vale? Que utilizábamos este fichero de aquí de clientes. Si queréis, yo tengo el mío. Si queréis dar, bueno, es igual, lo haremos al mío, lo digo por si queréis que os llegue, es igual, veremos que me llega a mí y ya está. ¿Vale? Pero bueno, aquí podemos ponerlos todos. Lo que va a hacer, si tuviéramos varios, los cogería todos y los iría enviando. ¿Vale? Entonces, por hacer un repaso, en la plantilla de envío de emails, ¿vale? Eh, teníamos un primer cuadro de diálogo para preguntar el sitio donde está el fichero de clientes y lo leíamos con el CSV, ¿vale? Entonces, pues voy a hacer eso. Aquí está. Es que a veces me lo pone en un sitio. Entonces, cargo el fichero de clientes y aquí tenemos, pues solamente hay uno, pues aparezco yo y ya está, ¿vale? Luego lo que hacíamos aquí era preguntar un encabezado y un cuerpo. En este caso, con esto de aquí, para poder darle, al poner esto, él cogerá el nombre de cada uno de los clientes que tengamos ahí. Pero lo podéis hacer con todas las variables que queráis. Entonces, vamos a ejecutar esta celda. Me pregunta un encabezado, mensaje importante. ¿Vale? Ahora me pregunta el cuerpo y en el cuerpo, pues, por ejemplo, podemos poner a la atención de, y aquí es donde pongo el nombre, ¿vale? Donde pongo el nombre y bueno, y ahí pues escribimos o hacemos lo que sea. Entonces, lo que estamos diciendo es que esto es lo que se va a sustituir por los nombres que tengamos de los, aquí en la columna cliente, en la columna nombre. Le damos a OK, ya lo tenemos. Y entonces, fijaros que aquí, ¿vale? Este código es el mismo que teníamos ayer, que ya os lo expliqué, ¿vale? El código lo que hace es utilizar la librería smtp-live para, dados unos datos, pues nos conectamos y tenemos que saber cuál es nuestro email, nuestra contraseña, pero en este caso ahora os diré dónde crear una contraseña para que el Google, el Gmail, evite lo de la confirmación de 2 pasos y directamente lo puedo hacer. Y tenemos que saber cuál es el server, que en este caso del Gmail es este, y el puerto que es 587. ¿Vale? Y aquí pues se crea el mensaje, se envía y haremos un print cuando se haya enviado. Y este for de aquí es para enviar un mensaje para cada uno de los clientes que tengamos. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Os lo he puesto aquí arriba. Pone, para Gmail necesitamos generar una contraseña de aplicación si tenemos la verificación de 2 pasos activada. Entonces, ¿cuál es la dirección donde tenemos que crearla? Pues os la he puesto aquí, es esta de aquí. Entonces yo la copio, ¿vale? Me voy al navegador, la escribo aquí arriba y al darle, evidentemente me va a preguntar que entre con mi contraseña, claro, ¿vale? Porque está listo. Entonces le pongo aquí la contraseña, le doy a siguiente, vale, es lo de siempre. ¿Cuál es la contraseña? Ahora espérate a que me acuerde cuál es. Vale. Y nos aparece esta página. Luego yo ya la tengo creada, ¿lo veis? Que la he creado aquí. Entonces nos dice, aquí pondríamos un nombre de aplicación, yo puse curso Python 2025 y al darle al Enter os aparecerá una ventana donde os pondrá la contraseña y la copiáis tal cual, la que aparezca, porque luego ya no va a aparecer más veces, si no la copiáis la perdéis, ¿vale? La copiáis, yo ya me la copié, si tenéis algún problema y os olvidáis, borráis esta y creáis otra, no pasa nada, podéis crear otra nueva, ¿vale? Yo ya la tengo creada, por lo tanto, de aquí yo ya salgo, ya tengo la contraseña y lo que tenemos que hacer es, en lugar de poner la contraseña del correo, poner esa contraseña. Entonces yo la tengo por aquí, voy a cogerla. Vale, es una cosa como estas. ¿Vale? Luego, si acaso, la borraré y ya está. Vale, la pongo aquí. ¿Veis? La copio tal cual, me la he copiado del sitio, así me ha parecido. Y ya puedo ejecutarlo. En principio, si esto ya lo tengo, bueno, me aseguro que estoy en el entorno, sí, estoy en el entorno. Pues supongo que si ahora le doy. ¿Ves? Correo enviado a Juan Carlos. Aquí nos hubiera enviado a cada uno. Entonces, si ahora yo me voy
a mi correo. Aquí tengo todos los correos. Fijaros que me ha enviado el último, ¿lo veis? A las 17:17, ¿no? 17:17, mensaje importante. Y si entro dentro, ahí tengo mensaje importante a la atención de Juan Carlos. Me ha cogido el nombre y me lo ha enviado. ¿Eh? Ah, ¿que lo has enviado tú también? ¿Te ha salido que lo ha enviado correctamente? Ah, sí, mira, aquí está. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Pues aquí tenéis el código. Este es el código que os podéis servir. Y entonces, simplemente acordaros de los pasos que hemos hecho. Bueno, esto lo estoy grabando en el vídeo también, ¿vale? Los pasos que hemos hecho para conseguir esa contraseña. Entonces, con Gmail, aquí estoy yo solo, pero bueno, lo que os he dicho, aquí tenéis toda la información y se enviará a todos los que queráis, poniendo el texto que queráis y configurando todas las cosas. Yo he puesto solamente un nombre, ¿vale? ¿Veis que aquí estoy dándole el formativo con el nombre? ¿Lo veis? Pero si vosotros habéis creado más variables en lugar de solamente un nombre y queréis configurar más cosas, pues aquí le vais añadiendo al mensaje todas las cosas que le hayáis puesto, configuradas para cada cliente. ¿Vale? Vale. Luego lo que os he dicho, esta es la contraseña, pues si la tenéis en un sitio guardada y luego no sé si lo que habéis visto, si queréis la podéis borrar y crearos otra. No hay ningún problema. Eso sí, luego solamente se aparece una vez y luego ya no se ve más. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres? Ah, sí, porque la tendrás oculta. Minimiza esta. Ahí está. Sí, me parece siempre. Pero ya hay que minimizarlo. Sí, porque si te aparece detrás y si no lo ves, ahí está. Ahora sí, ya está. Ahora le das a ese siguiente para que te pregunte el cuerpo. Y ahora te vas al último, ya has puesto la contraseña tuya, muy bien, y ejecuta la última celda. Y vete para abajo hasta que te salga abajo. Que salga que se ha enviado. Muy bien, a los dos. O sea, a los dos. Pues te ha tenido que llegar a ti y voy a ver si me ha llegado a mí también. A ver. Ostras, tengo 4 correos que me habéis enviado. A ver, aquí está. Ah, bueno, no, estos son los que tenía yo de antes y todo. Sí, me ha llegado. Vale. Aquí está. ¿Ves? Hola, Juan Carlos. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Vale? Vale. Pues nada, ya veis que es fácil, es lo que hemos hecho, pero tenemos que tener en cuenta que para pasar la verificación de los pasos tenemos que hacerlo de esta forma. ¿Vale? ¿Vale? Preguntas aquí, ¿lo veis? Es claro, no es muy complicado, lo cogéis, es bastante sencillo. Y de una forma, aquí lo hemos hecho muy sencillito, pero bueno, vosotros aquí es donde podéis hacer la configuración y la plantilla del mensaje que queráis en cada momento. Podéis crearos varias y según el caso, pues elegir una o elegir otra. ¿Vale? Vale. Bien, pues esto en cuanto a ayer que nos quedamos aquí. Antes de empezar con lo del Machine Learning, porque también es muy cortito y así ya lo tenemos visto, voy a comentaros un poquito cómo acceder a una web API, que es también muy sencillo. ¿Vale? Y luego ya cuando veamos, ya miraremos, Jaime, a ver eso de los ficheros, algún detalle para verlo después. Vale. Bien, pues aquí tengo uno sencillo simplemente para que veamos cómo, si nosotros sabemos cuáles son los puntos de acceso a una API, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos de acceso a una API? ¿Cómo podemos con Python, de una forma sencilla, acceder a esa API y coger los datos? Y os acordáis que os dije que normalmente los datos que vamos a recibir los vamos a coger en JSON, que no es más ni menos que diccionarios. ¿Vale?
Entonces, yo estoy utilizando, porque Jaime me pasó un manual de un acceso al catastro, ¿no? Bueno, al registro, ¿no? Al registro de la... ¿Vale? Entonces, pues ahí vi que esta es la dirección que me decían. Espérate que voy a ponerlo bien. ¿Vale? Esta es una de las muchas direcciones que me decían, que es hasta aquí. ¿Vale? Que es para consultar los datos de una finca dado una referencia catastral. ¿Vale? Entonces, normalmente en casi todos estos, si podemos hacerlo de dos maneras. Normalmente siempre te van a dejar que tú le pongas un parámetro, en este caso será el número de referencia catastral. Entonces, ¿cómo se ponen esos parámetros? Pues a continuación de la dirección web ponemos un interrogatorio así al revés. Este es el nombre del parámetro que me dicen ellos, que es la referencia catastral, y aquí es donde pondríamos el numerito de la referencia catastral para acceder a esos datos. Quien dice en este caso referencia catastral te dice el nombre de alguien en una base de datos o el índice o la clave para acceder a un valor, un parámetro. Si tuviéramos más parámetros, los iríamos añadiendo todos, ¿vale? Juntándolos con el ampersand este y el siguiente parámetro. Pero lo importante es que yo antes de poner el ampersand, yo tengo que poner aquí el parámetro. Entonces, yo lo he puesto así, pero lo voy a hacer de otra manera que creo que es más sencillo ahora que lo estoy viendo. Es decir, nosotros vamos a preguntar primero, porque en este caso nos interesa, que el usuario nos dé una referencia catastral. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a quitar, lo vamos a hacer más fácil. Entonces, esa referencia catastral es la que yo voy a incorporar aquí como argumento. Claro, me tienen que dar las direcciones. Eso es un documento en el que me pone para acceder esta dirección. Luego hay muchas otras. Si quieres una lista de provincias, esto. Si quieres una tal, o sea, tienes las. Estos son lo que se llaman los puntos de acceso de una API. Eso te lo tiene que dar la API, claro. Te tiene que decir esta dirección para esto y estos parámetros. Esta dirección para esto y estos parámetros. Te lo tienen que dar. ¿Vale? En este caso me dice esta dirección hasta aquí es para acceder a los datos catastrales y luego este parámetro de aquí es la referencia catastral. Entonces yo le pregunto al usuario que me dé una referencia catastral y se la añado como argumento. ¿Lo veis? ¿Vale? Que le estoy poniendo que la referencia catastral es argumento. Si, por ejemplo, me dijera que necesito otro parámetro, ahora sí que puedo coger aquí, meter el ampersand, otro param, y hacer lo mismo con otro parámetro a continuación. ¿Lo veis? Y así, en este caso serían dos parámetros, 1 y 2. O sea, el interrogante al revés es para empezar los parámetros y luego con el ampersand voy uniendo los diferentes parámetros que me vayan pidiendo. En este caso solamente me pide 1, por lo tanto solamente le voy a pasar el parámetro ese que me pide. ¿Vale? Entonces ya tengo la URL, el punto de acceso que me piden, y en Python es muy fácil, lo hacemos con la librería request. Es una librería que ya tiene el Python, no hace falta instalarla, ya la tiene, y simplemente es muy fácil. Bueno, lo del try y except es porque puede que al acceder a esa dirección haya algún problema. ¿Os acordáis que os lo puse, creo que para acceder a los ficheros? Si hay alguna excepción, algún error, pues que nos diga qué error es. Pero es muy fácil. Request, get URL. Bueno, perdón, URL refcat. Tenemos que poner la URL que hemos construido. ¿Vale? El request es la librería, el get es que vamos a obtener datos. Luego, no sé si suena esto que hay un get, un push, sí, es un push, perdón, un put, un post, eso no me salía. ¿Vale? El get es para obtener datos el que más se utiliza. El post es cuando queremos modificar. ¿Vale? Pero normalmente, si son APIs de este tipo públicas, no te van a dejar modificar, te van a dejar solamente obtener los datos. ¿Vale? Pues ya está, esta respuesta es la respuesta. Lo que pasa es que nosotros esto lo que hace es ver si es correcta. Si no es correcta, nos lanzaría un error. ¿Vale? Eso puede ser mil cosas. La dirección es errónea, el servidor no está funcionando, no sé qué. Pues nos daría aquí el error para saber si qué ha pasado. Y si no, directamente cogemos los datos diciéndole que me los pase a JSON. Y los datos, esto voy a hacerlo paso a paso para que lo veamos, simplemente los vamos a imprimir para que veáis el resultado.
Es decir, si me lo está pasando a JSON, esos datos que tienen que ser un diccionario de Python, ¿vale? Pues si lo ejecutamos, me pide la referencia cadastral, aquí tengo un ejemplo de antes, copio esta, la ponemos aquí y aquí tengo el resultado de esa referencia cadastral. Es una finca que está en Valencia, ¿no? ¿He visto? Valencia, Podelleta, 46.388, tal. Aquí nos salen. Esto es la contestación que me ha hecho el registro de esa propiedad. ¿Vale? Y fijaros que es un diccionario, ¿lo veis? Entonces, esto también la API os tiene que decir cómo es la respuesta. Y os dirá, tendrá estos campos, tal, para que luego vosotros podáis acceder. Es decir, yo podría coger estos datos de aquí y decir, no, yo no quiero imprimirlos todos. Yo solamente quiero imprimir, acordaros que son diccionarios. Pues quiero imprimir solamente, por ejemplo, tengo que ver aquí la estructura, imprimo consulta y voy a cogerme, yo qué sé, pues el primero, el control, simplemente por hacer un ejemplo, ¿vale? Acordaros que un diccionario podemos ir poniendo esto para ir accediendo a los diferentes campos que hay. Pues este de aquí, pues me imprimirá solamente el control, que se supone que tiene que ser esto. ¿Veis que es consulta tal y consulta es otro diccionario? ¿Os acordáis que los diccionarios pueden tener diccionarios dentro y diccionarios y diccionarios y diccionarios? Por eso yo le estoy diciendo que, oye, imprímeme solo. Perdón, aquí, esto no es. Aquí me falta un paréntesis. ¿Vale? Me está diciendo que, oye, cógeme consulta, me coge consulta y dentro de consulta cógeme control. Pues si ahora lo ejecutamos. Me imprime solamente, ¿veis? Esto que es realmente esto de aquí. Esta parte de aquí. Es decir, y esto en lugar de imprimirlo, nos lo podemos guardar en una variable y trabajar con ello. Tenemos datos. O sea, así es como puedes hacer a cualquier API de cualquier sitio. Sabiendo, eso sí, tenéis que saber las direcciones, los argumentos que os piden y el formato de respuesta para poder acceder a la respuesta. ¿Vale? O sea, es bastante sencillo. Python es bastante sencillo. Ya veis que 10 líneas, no sé si las contamos, cuántas son, y tenemos el acceso a la tal. Esto, evidentemente, si lo queremos hacer más complejo, pues nos podemos crear todas las direcciones y, por ejemplo, hacer un menú de que le preguntamos, oye, ¿qué quiero hacer? Pues eso, pues este dato, y podemos obtener toda la información. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Al final, la última página, donde tienes que ir los ejemplos. La última. Con el get, sí. Luego, por eso, pero eso ya me lo explicas luego, pero eso ya es propio de esa API. ¿Vale? Cuando el post lo haces porque cuando son consultas más complejas se ve que tienes que añadir los ficheros que me dices que tienes tú. Vale, bueno, luego lo miramos, ¿vale? Vale, yo qué sé, pues esto, no sé si normalmente todas las aplicaciones así, todas tienen API. No sé si sabéis, por ejemplo, que hay APIs, para qué decirlos. El Gmail tiene un API, el YouTube tiene un API, el Facebook tiene API, el WhatsApp tiene API, todos tienen API. O sea, cualquier aplicación de esta. Simplemente es mirárselo y saber, pero la mecánica siempre es la misma, es saber el punto de acceso, los argumentos y la respuesta. ¿Vale? Vale. Vale, pues esto es lo que quería que viéramos primero, lo del correos porque se nos quedó ayer y esto porque también creo que es importante porque es muy sencillo y con esto ya podéis hacer a APIs y manejarlo. Lo que os he dicho, es decir, yo lo he puesto un print, pero estos son variables que podéis vosotros manejar y a partir de ahí cogerlas. Incluso, esto es un diccionario, incluso pues podéis, bueno, lo que estuvimos viendo ayer de crear un data frame de aquí o hacer cualquier cosa si son datos más complicados o tal. ¿Vale? Vale. Pues, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Vale? ¿Este lo has probado ahora? ¿Te ha salido también o no lo has...? Bueno, no te preocupes, luego miramos lo de los... Porque también tengo curiosidad de los ficheros esos. Vale, pues a lo que me comentasteis, bueno, lo que os dije, vamos a hacer una pequeña introducción ahora al Machine Learning.
¿vale? De por sí, pues lo de siempre, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, todo es un mundo. Esto también es. Ah, lo de los tokens que hablan. Nada, lo de los tokens básicamente es cuando. Pero esto está todo esto está muy encaminado a los modelos de lenguaje. O sea, esto que estamos, los chatbots y todas estas cosas, el ChatGPT y todo esto, es IA, pero es una IA, digamos, que son modelos de lenguaje. O sea, que es como una especie de tipo dentro de todas las IAs, ¿no? Es un modelo de lenguaje. Entonces, esos modelos de lenguaje, para poder entenderse, digamos que lo que hacen es que la entrada que tú le das la va dividiendo para entenderla y a las divisiones las va llamando tokens. Por decirlo de alguna manera, o sea, tú le metes un parrafada y esa parrafada él la va dividiendo en cosas, digamos, indivisibles que él entiende y que puede hacer matching con cosas que tiene guardadas. Y eso se le llama token. O sea, un token es, pues, ha cogido tu entrada, la ha digerido, la ha analizado y la ha dividido en partes indivisibles que las puede comparar y las puede ver con todo lo que él ha aprendido y todo eso. Y eso se llama token. No tiene por qué ser una frase o una palabra o un tal. Es algo que es más referido a una idea. Pues esto se refiere a, yo qué sé, a una casa, ¿no? Me ha metido aquí tal, pero una casa verde. Me pregunta no sé qué. O sea, los tokens es más ese tipo de cosas. Pero esto está muy referido a los modelos de lenguaje, porque son como funcionan, que te van sacando los tokens. ¿Vale? Vale. Pues bien, pues vamos a dejar esto y en lo que yo os he pasado tenéis que tener una clase 7. Aprovechando que tenemos lo del Titanic, vamos a seguir con el Titanic y ahora os comentaré las cosas. Y tenéis que tener un tutorial Intro Machine Learning, ¿vale? Que puede ser un poquito más largo de los que hemos visto antes. Iros al principio de todo. Vale. Vale, y entonces lo que os he dicho, esto es un mundo en sí mismo, entonces simplemente es daros una pincelada. Bueno, la verdad es que en este ejemplo está todo lo que se puede hacer, básicamente. Lo que pasa es que no están todos los modelos, es un ejemplo con un modelo. Lo que sí es que luego, si esto os interesa, pues podéis acceder a las librerías que yo os digo y a la ayuda y ahí pues hay más modelos, hay tal. Pero como siempre, la base la tenéis aquí, esto es un modelo que va a funcionar y lo vamos a hacer, ¿vale? Utilizo el Titanic porque ya tenemos unos datos, entonces, ¿cuál es la idea del Machine Learning? ¿Vale? Tener en cuenta que esto es Machine Learning, no estamos hablando de chatbots en este caso, sino que esto es genérico, porque un chatbot no es más que una versión de esto, ¿vale? Pero bueno, la idea es la misma. De hecho, el ChatGPT está hecho con herramientas que utilizamos aquí, de Python, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es la idea? Pues bueno, evidentemente vamos a utilizar Visual Studio Code, porque la verdad es que nos va a permitir tenerlo todo hecho, y vamos a utilizar Miniconda. Es decir, las librerías que vamos a utilizar están en Conda. Y son 2 o 3 que vamos a utilizar y las podemos utilizar de ahí. ¿Vale? Vale, entonces, ¿por qué no utilizamos estos datos? Porque esto es un ejemplo, que esto lo podéis hacer con cualquier tipo de datos. Es decir, ¿cuál es la idea del Machine Learning? Pues que yo tengo un conjunto de datos. Estos datos representan los pasajeros del Titanic, con edades, parentescos, el género y si se ha salvado o no se ha salvado y tal. Pero esto puede ser cualquier tipo de datos que hayáis cogido de cualquier cosa que estéis estudiando o estéis haciendo. ¿Vale? Al final son datos. ¿Vale? Incluso pueden ser imágenes también. Una imagen no es más que una matriz de filas y de columnas. ¿Vale? O sea, al final estos son datos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer unos modelos que nos permitan, ¿vale?, aprender de esos datos y que si luego yo le introduzco un pasajero determinado, en este caso vamos a hacer un ejemplo, me diga si sobrevive o no sobrevive. Eso es un Machine Learning, una clasificación. Es decir, vamos a hacer una clasificación que va a aprender de esos datos, cogemos los datos porque hay muchos, ¿vale? Y entonces vamos a hacer primero que aprender es coger una muestra de datos y según los datos ver si está vivo o no está vivo, si ha sobrevivido o no. De manera que cuando luego yo le ponga una pregunta y le diga, oye, ¿este pasajero con esta edad, con este tal y con esto tal, habrá sobrevivido? Y tendrá que decir que sí o que no. Y veremos el porcentaje de acierto que tiene de eso. Eso es un Machine Learning, es hacer una clasificación. Quien dice, esto es un ejemplo de sobrevivido, quien dice sobrevivido en otro tipo de datos será si pertenece a este conjunto, básicamente es eso, ¿no? O pertenece a otro conjunto. Entonces, esto que nosotros,
Porque, por ejemplo, si quisiéramos hacer un programa en Python, pues esto es muy difícil. O sea, ¿cómo hago yo un programa que he dado un dato te diga si ha sobrevivido o no? Yo qué sé. Si la edad es mayor que tal o menor, sí, pero si esto ha ido, pero si... O sea, esto viene bien cuando no sabemos exactamente qué podemos hacer. Entonces, esto se basa en algoritmos, que ahora veremos la diferenciación. Hay dos tipos de Machine Learning, que son algoritmos, donde están algoritmos genéticos y todas estas cosas, y redes neuronales. Son dos tipos. ¿Vale? Nosotros veremos un ejemplo de cada uno de ellos. En los que, sin saber exactamente lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es un modelo que, dados unos datos de entrada, aprende y luego, al hacer una pregunta, utilizando ese aprendizaje, es capaz de inferir una respuesta de algo nuevo, utilizando esos datos que le hemos dado de prueba. Eso es básicamente el Machine Learning. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacerlo por pasos. Primero vamos a instalar las librerías necesarias. Vale. Lo que vamos a hacer es... vale, no os preocupéis, si queréis, tenéis esto abierto, ¿verdad? Vale, no os preocupéis, podemos hacer las modificaciones aquí, porque ya no os voy a hacer más. O sea, esto es lo que hay del curso, ya no voy a actualizar más, aquí está todo. ¿Vale? Entonces, aquí podéis hacer modificaciones si queráis. Eso sí, vamos a utilizar unas librerías. Hay una que es el TensorFlow, no sé si os suena, que estaba por ahí, que os la comenté. ¿Vale? Hay otra, a lo mejor os suena, lo que pasa es que no sé cómo se pronuncia exactamente, PyTorch, ¿os suena? Bueno, esta es la más utilizada, la que se utiliza en producción, en todos los de esto. Es una librería de Python que nos permite crear modelos de una forma muy sencilla. O sea, aunque os he comentado, es bastante complicado y requiere muchos pasos, estas librerías, ya veis, o sea, el tutorial tampoco es que sea muy largo, ¿vale? Es un poquito largo, pero tampoco... Y aquí hay un modelo de algoritmo y un modelo de red neuronal. O sea, que tampoco... O sea, el Python nos permite todo esto, ¿vale? Entonces, vamos primero a instalarlo. Pero hay un problema. Igual que yo, me imagino que vosotros habéis instalado en el curso Python que tenemos... ¿Vale? En el curso Python lo instalamos con el 3.13. ¿Vale? Os tiene que poner 3.13.5. A ti no sé si a ti qué te pone. Vale. ¿Vale? Entonces, el problema es que esta versión es la más nueva. Esta ha salido ahora prácticamente. Entonces, el TensorFlow todavía no tiene una versión para la 3.13. Porque es que está reciente. Para la 3.11 sí que lo tiene. No es problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero tú haz lo mismo y así ves cómo, y así lo haces igual que nosotros. ¿Vale? Pues no hay ningún problema. Estamos con Conda. Pues simplemente nos vamos a crear otro entorno de Conda diferente al que tenemos aquí, en el que la versión de Python sea la 3.12. Y vamos a tener las dos versiones disponibles, los dos entornos. Cuando queramos utilizar esta, utilizaremos esta. Cuando queramos utilizar la otra, utilizaremos la otra. Eso es otra de las características buenas de los entornos. Y podemos meter versiones diferentes y elegir la que queremos en cada momento. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crearnos esa nueva versión del entorno Conda con el Python 3.12. Lo podríamos hacer desde el Visual Studio Code, pero como puede dar problemas, vamos a hacerlo desde una terminal. Entonces, abrís una terminal. Creo que vosotros, si ponéis Conda, os salía, ¿no? A mí no. Si ponéis Conda, os salía. ¿Vale? Vale, entonces, no os preocupéis por lo que voy a poner yo. O sea, yo lo pongo porque necesito ponerlo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a crear... Vamos a crear el entorno y simplemente lo que vamos a hacer es, para crear un entorno es muy fácil. Conda create, -n es el nombre. Lo vamos a llamar curso Python, pero vamos a poner 3.12. Para indicarle que el Python que utilizamos aquí es el 3.12. ¿Vale? Y le ponemos Python igual a 3.12 para decirle que créame un nuevo entorno, pero con el Python 3.12. Es decir, esto es el nombre que le daremos al entorno y esto es decirle que el Python que vamos a utilizar es el 3.12. ¿Vale? Pues escribimos eso. Sí, sí, ponlo igual y así tienes lo mismo que nosotros. ¿Vale? Python igual a 3. Fijaros una cosa, en el nombre yo he puesto guioncito para evitar el punto, pero cuando pongáis la versión del Python sí que tenéis que poner 3.12, ¿eh? Porque es la versión.
Si hacéis eso y le dais a Enter, pues se supone que empezará a crear el entorno, entonces nos tenemos que esperar a que lo cree. Bueno, yes, sí, yes, evidentemente. Bueno, a mí me pregunta esto porque yo ya tengo el entorno, ¿vale? Lo voy a crear otra vez y ya está, no pasa nada. Pero lo que vamos a hacer es instalar una librería, pero para Python 3.12. Sí, porque esa librería todavía no está para Python 3.13. Vale, y lo que pasa es que nosotros tenemos instalado el 3.13 o No, lo tienes instalado, sí, lo tienes en el genérico, pero lo bueno es que aunque tú tengas el genérico, ¿vale? Si tú, bueno, procedés. Cuando tú le has puesto aquí el create, ¿ves que la primera vez que lo hicimos no le pusimos versión de Python? Cuando hicimos el primero, no le pusimos la versión. Te coge la que tenemos instalada, la 3.13. Pero si le pones la versión, él te instala los ficheros mínimos para que esa versión en ese entorno sea la 3.12. De manera que cuando tú selecciones aquí, si tú seleccionas este, te estará utilizando el 3.13. Si seleccionamos el entorno del 3.12, te estará utilizando el Python de ese entorno, que es el 3.12. ¿Vale? La pregunta... Sí. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo entiendo que lo preguntas por... Nosotros instalamos el 3.13 la primera vez genérico. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Pero puede ser que no haga falta que yo instale el Python 3.13 genérico y lo haga todo en entornos poniendo 3.12 y el otro 3.13. Sí. O sea, podríamos haberlo hecho de esa manera, haber hecho un Conda con el 3.13 y otro Conda con el 3.12, sin necesidad de hacer la instalación que hicimos inicialmente genérica. Pero como el 3.13 es lo que vamos a utilizar para no estar aquí haciendo tal, lo hacemos así. Y si en algún momento, alguno como este caso, necesito otra versión, pues me creo un entorno con esa versión específica. Y el entorno que nos creamos el otro día, si nosotros cuando lo creamos no ponemos el Python aquí, te coge el de que tienes por defecto, que es el 3.13. ¿Vale? Vale, pues ya está, ¿no? Creado el entorno, se ha salido a todos, ha terminado, ¿vale? ¿Vale? Yo simplemente os digo para que veáis que sale, si hago ls miniconda, creo que era environments, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos que tener los dos. Y ya podemos elegir el que queramos de los dos. Pero bueno, esto es para asegurarme, pero está instalado. Y lo que os he dicho, o sea, podéis crearos todos los entornos que queráis. Si simplemente decís, no, yo este entorno estoy utilizando esta librería que no quiero que tal, pues os creáis entornos para lo que os haga falta. ¿Vale? Entonces, una vez hecho esto, ya podemos cerrar la terminal. Vale, esto simplemente lo he hecho para ver que sí que me lo ha creado, para que se lo vea aquí. Sí, vale, prueba... Pondir. Te salen estos dos, ¿no? Bueno, y luego el otro, sí. ¿Vale? Bueno, es que lo del ls, no sé si... Vale, tú porque tienes el... Bueno, no sé, según la versión que sale. El ls, digamos que es el dir, el comando dir de Linux. Lo que pasa es que creo que el Windows 11 ya también lo reconoce, me parece. No lo sé. Pero el dir es, digamos, el comando de Windows. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Vale, pues esta ventana la podemos cerrar y ya tenemos el entorno creado. Por lo tanto, ahora tenemos que ir aquí donde tenemos el curso Python, que es el entorno que tenemos. ¿Veis que os pone 3.13? A ti te pondrá 3.11, me imagino, ¿no? Le damos ahí y si no sale aquí, le dais a seleccionar otro kernel, entornos de Python, y os tiene que salir el curso Python 3.12. Pues seleccionáis ese y aquí ya os tiene que poner curso Python 3.12. Pues ya está, ya estamos utilizando el 3.12. ¿Vale? Si queréis volver a cambiar, pues le damos aquí y ahora ya me sale directamente y ya podemos cambiar entre los dos entornos según el que queramos utilizar en cada momento. ¿Vale? Vale. Y lo que vamos a hacer ahora es instalar las librerías. ¿Vale? Entonces, vamos a necesitar estas librerías y me diréis, ¿no instalamos la otra vez el NumPy, el Pandas y todos estos? Sí, pero como este entorno es nuevo, este entorno no las tiene. Entonces tengo que instalarle las librerías en este nuevo entorno. Y le vamos a instalar las mismas que hicimos el otro día,
más estas 3 que son para el Machine Learning. ¿Vale? Bien, entonces, lo podríamos hacer desde la terminal, pero aprovecho para, que creo que me lo preguntaréis alguna vez, fijaros que esta ventana es de tipo Python. Si le pongo el tanto por cien delante, esto es un comando que lo puedo ejecutar directamente desde aquí, sin irme a la terminal. Pero es un comando de terminal. ¿Lo veis? Es un conda install. ¿Vale? Entonces, si le damos a ejecutar, ¿vale? Os dirá que requiere la instalación del paquete ipkernel. Esto os lo preguntará la primera vez, luego ya no hará falta más. Entonces, le damos a instalar, dejáis que se instale y cuando termine de instalar, el comando continuará y empezará a instalar los otros paquetes. Esto tardará un poco porque estos paquetes son un poquito grandes, entonces esto puede estar un buen ratillo ahí instalando. Le está indicando que esto es un comando de terminal, pero que la ejecutamos desde aquí. ¿Os acordáis ayer que estuvimos hablando de, oye, ¿puedo ejecutar comandos? ¿Cómo sabe en qué directorio? Porque tenemos... Porque arriba lo pone, ¿verdad? Porque... Que pone el curso Python 3.12 ahí. Claro, claro. Entonces, esos paquetes te los va a instalar en ese entorno. Te lo instala en ese entorno. Cuando termine de instalar el ipkernel, tiene que terminar y tiene que empezar otra vez la instalación que tenemos arriba. ¿Vale? Ya me ha empezado a mí a instalar ahora ya los paquetes. Y ahora aquí pues nada, hay un poco de paciencia y esperar a que los instale. Pero veis de esta manera, tenemos varios entornos y podéis configurar entornos de forma diferente y pasar de uno a otro. Eso sí, tener en cuenta que si queréis un entorno nuevo, hay que instalar los paquetes que hagan falta cada vez, claro. Bueno, mientras lo haces, el texto de aquí no lo vamos a ejecutar porque este comando, lo que os digo aquí es que este comando lo podríamos haber ejecutado desde la terminal que tiene el Visual Studio Code. O sea, desde esta terminal, esperad que borre todo esto. ¿Lo podríamos haber ejecutado desde esa terminal? Sí, o sea, porque esto es un comando de terminal, ¿vale? Pero acordaros que por eso os pongo la nota. Siempre que vayamos a ejecutar un comando de terminal, tenemos que asegurarnos que aunque aquí ponga curso 3.12, aquí tiene que poner también curso 3.12 delante. Para asegurarnos que el comando se está ejecutando realmente dentro de ese entorno. ¿Vale? Entonces, para hacer eso... A ver, ¿me lo reconoce? No, esperaros, es que yo tengo que abrir... Esto no lo hagáis, lo tengo que hacer yo, pero no... ¿Vale? Sí. No sé si a lo mejor os lo hace por defecto, no sé si os pone aquí base o os pone algo, no lo sé. ¿Pero estáis dentro del curso de Python? Sí. Vale, pues probar a ejecutar el conda activate. Bueno, no, perdón, no lo hagáis todavía, es que se está instalando, no lo hagáis, ¿no? Se están instalando los paquetes, nos esperamos. Pero quiero deciros que podríamos esto ejecutarlo desde aquí, sí, pero antes de ejecutar este comando deberíamos hacer esto de aquí, activar el entorno. Nos tiene que salir aquí curso Python 3.12 para saber que estamos en ese. Bueno, creo que sí que lo podemos activar aunque se esté instalando. Conda activate curso Python 3.12.
¿Ves? Decirle que me active ese. Claro. ¿Y veis cómo ahora sí que me sale el 3.12? Ahora sí que ya estoy en ese entorno y lo que haga afecta a ese entorno. Bueno, creo que ya ha terminado el mío. Sí, ya está, ¿vale? Ya ha terminado. ¿Vale? De instalar. ¿Vale? Aquí me sale luego un resumen de todo esto, pero para ver que ha terminado, bueno, aquí te dice todo lo que ha hecho, aquí nos tiene que salir el OK, ¿vale? El OK aquí, y aquí nos sale un resumen de todo lo que ha instalado. ¿Vale? Pero aquí tenemos que ver este OK. ¿Alguno de antes o algo? Abre otra vez la terminal, a ver, abre otra vez la terminal. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale, ahora sí que lo tienes y tienes el 3.12, perfecto. Vale, ahora sí que está. ¿Lo has instalado o no he probado otra vez, no? Sí. Lo del IP kernel sí que te lo he instalado, me parece, ¿no? Vale. Oye, ¿no te has ido? ¿Lo tienes? Sí, yo lo... Sí. Vale, pues eso, fijaros que cuando termine, ¿vale? Os tiene que salir el OK. No hagáis mucho caso. Bueno, esto es un resumen de todo lo que he instalado, ¿vale? Esto de aquí, pues, un poco el resumen de todo lo que he instalado. Vale. Y esto es lo que os he estado explicando. Esto, si quisiéramos ejecutar estos comandos directamente en la terminal, aseguraros de que tenéis activo el entorno correcto. ¿Vale? Pero eso solamente si lo queréis hacer desde la terminal. Si trabajamos desde el Visual Studio Code directamente, este es el que manda. Ese es el que nos dice en el que estamos. Vale. Vale, entonces, pues, mientras así damos tiempo, vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, bueno, tres cosas. Vamos a importar los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer al importar los datos, y esto es un ejemplo, pero claro, esto ya depende de cómo queréis o qué datos queréis analizar. O sea, lo que vamos a hacer aquí es preparar los datos que vamos a importar de manera que vamos a prepararlos para que yo, o sea, el algoritmo que voy a utilizar haga lo que yo quiero que haga.
Entonces tengo que seleccionar los datos que yo quiero que utilice y qué es lo que le quiero preguntar. Entonces es un trabajo previo que es elegir, preparar los datos y todo eso para utilizarlos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un análisis previo, muy sencillito, y luego vamos a decirle qué es lo que vamos a entrenar. O sea, al final vamos a tener que entrenar, o sea, la idea que tenéis clara es que al final lo vamos a entrenar para que me haga una clasificación. O esto, o esto, o este, o este, o este. O sea, una clasificación. ¿Vale? Entonces tenemos que decidir esa clasificación cuál es, o cuál tiene que ser. Entonces eso ya dependerá de lo que queréis hacer y de los datos que tengáis. En este caso vamos a coger los datos del Titanic. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando esos datos, la pregunta que yo voy a querer hacer es que si yo te doy un dato de entrada de un pasajero, me digas si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, teniendo los datos que tenemos ahí. ¿Vale? Vale. ¿Cómo va? ¿Todavía está ahí dándole? Bueno. Bueno, pues mientras vamos a hacer este primero y así lo explico un poco. Esto es lo mismo que hicimos ayer, ¿vale? Lo que vamos a hacer primero es importar los datos del Titanic del CSV con el Pandas. Y aquí he puesto lo del GEAD para mostrar los primeros, pero acordaros, ahora luego iremos otra vez a lo de las variables y veremos la tabla, pero esto es lo mismo que hicimos ayer. Entonces, si este lo ejecutamos, os tienen que salir estos primeros, ¿no? Cuando termine de cargarlo. Y lo de siempre, os podéis ir a Jupyter Variables, elegís el data y de la misma manera que teníamos ayer, pues nos salen los mismos datos que cargábamos ayer. Esto es igual que ayer, la misma tabla, ¿vale? La misma tabla de los datos. Simplemente os explico un poquito más en detalle porque fijaros que lo que tenemos es, esto es el P-Class, es, a ver que me acuerde que era cada cosa. El P-Class creo que era la clase del pasajero de primera, de segunda o de tercera, creo que era, ¿vale? El Survived es si ha sobrevivido o no ha sobrevivido, el nombre, el género, la edad. Esto creo que era si tenía algún pasajero, ahora creo que luego está puesto, de parentesco directo, creo que era o mujer o marido o hijos o algo así, cuántos tenía. Mientras que este es parientes tipo tíos, tal o algo así. Luego lo tengo explicado. Vale. El ticket es el ticket que cogió, el tipo de ticket, no sé exactamente el significado, es un tipo de ticket. El FARE este, quiero entender que es el coste o algo así, no me acuerdo muy bien. Vale, pero bueno, ahora lo veremos. La cabina donde estaba, el tipo de embarque, el BOAT, si se salvó, el BOAT donde estaba, ¿vale? No sé, esto ya en el body, pero nosotros estos no los vamos a utilizar. Y el destino, ¿vale? O sea, son todos los datos de cada pasajero, ¿vale? Hay muchos que falta el valor, que se desconoce, ¿vale? Pero bueno, entonces, con esos datos, esto es lo que nosotros cogeríamos los datos que queremos analizar y diríamos, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Pues a mí me han encargado que con estos datos del Titanic yo haga un modelo que, dados esos datos, me pueda contestar si sobrevive o no sobrevive. ¿Vale? Evidentemente, yo no, este dato lo voy a utilizar para entrenar. Y eso es una cosa que también hay que tener clara. Si yo voy a entrenar un modelo de este tipo, yo necesito unas respuestas. O sea, lo que se llama, aquí ahora lo diferenciaremos, tenemos unos modelos de entrada, o sea, que es de aprendizaje, de testeo, de test no, de aprendizaje, y luego tendré que tener otros modelos, o sea, otros datos para poder hacer las preguntas. O simplemente nosotros le damos unos valores y que nos diga la respuesta. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Sigue todavía o ya ha terminado? Pero sigue dándole vueltas, ¿no? ¿Vale? Claro, entonces, esto digamos que es el estudio previo. Entonces, yo ahora miraría estos datos y diría, pues yo voy a cogerme datos numéricos. Por ejemplo, a mí que el nombre en principio me da igual, no los voy a coger. El destino, bueno, pues no creo que sea relevante para si se ha salvado o no se ha salvado. O sea, lo relevante, que yo creo que es interesante, ahora lo veremos, yo creo que será la edad, el género, ¿no? El tipo de pasajero, de primera. Esos son datos que sí que creo que sí que fueron relevantes. Pero eso ya es cosa nuestra. Nosotros tenemos que decidir los datos que le vamos a pasar al modelo. ¿Vale? Entonces eso lo tenemos que decidir nosotros. Vale. Bien.
pues nos vamos aquí. Esto es lo mismo del otro día, nos lo vamos a saltar. Esto es visualizar las gráficas de ayer. Es lo mismo, pero nos lo saltamos. No hace falta que las ejecutemos. Y de hecho, para que no nos moleste, a ver cómo aquí. ¿Vale? Fijaros, si le dais aquí, os veis a la manita, lo ocultamos. ¿Vale? Está puesto porque lo puse para ver las gráficas, pero ya lo hicimos ayer. Estas son las gráficas. Fijaros que esto no es una gráfica de ese tipo, estas son gráficas simplemente estadísticas, que lo hacíamos con eso, ¿acordáis? Con el SIBOR, ¿vale? Las estadísticas, pero en este caso no nos interesa, lo quitamos. Ahora sí que vamos a ver, bueno, a partir de aquí yo ya he hecho un vistazo a los datos y me interesan ciertos datos y considero que el género es importante. ¿Vale? Pero claro, el género, si yo veo los datos, el género está en texto. Los datos con los que tenemos que alimentar estos modelos tienen que ser todos numéricos. ¿Vale? Entonces yo tengo que transformar este que sí que me interesa, ¿vale?, en algo numérico. Pues voy a decir pues, en ceros y unos, es lo más sencillo. Entonces eso es muy fácil. Eso es simplemente decirle que del conjunto de todos los... Acordaros que el data es todos mis datos, que hemos cogido del CSV de aquí. Y acordaros que como es del Pandas es un data frame, que no deja de ser diccionarios. Entonces yo le estoy diciendo que, oye, reemplázame los que sean male por un 1 y los que sean female por un 0. Y el inplace true significa que no me va a crear otra variable, sino que me lo va a reemplazar en la misma. Luego, una vez hecha esta línea, voy a tener los mismos datos, pero en lugar de tener male y female tendré ceros y unos, que son números. ¿Vale? Entonces lo ejecuto. Bueno, os pueden salir algunos warnings, no os preocupéis. Si os salen warnings, no le hagáis caso. ¿Vale? Esos son de versiones y de todo. No pasa nada. Vale. Bien. Y entonces, ya está. Digo, bueno, ya lo tengo, ya tengo mis datos. Esto lo he transformado. Si queréis, para ver que eso se ha transformado en ceros y unos, si ahora le abrimos data otra vez, ¿veis? Como ahora me ha puesto aquí ceros y unos. Lo que antes era male y female, ahora son ceros y unos. ¿Vale? Vale, ya lo tenemos ahí. Vale. Y entonces ahora digo, bueno, vale, ¿qué datos me van a interesar a mí? Pues hombre, en principio yo creo que, pues, en la clase, el género, tal, una serie de datos. Pero, si estamos dudando, no sé si vosotros lo habéis hecho, lo habéis tal, pues puedo hacer una correlación. Quiero a ver qué datos pueden ser relevantes entre todos, porque a lo mejor no quiero meter 10 o 12, quiero meter solamente 5, porque tener en cuenta que cuantos más metáis, el algoritmo de la red será más de esto y más le costará y más estas cosas. Entonces, lo que podemos hacer de una forma muy rápida es hacer una correlación que me diga en porcentaje de 0 a 1 cuál es más significativo. Entonces, lo que vamos a hacer, pero esto es opcional, si tenéis claro que queréis coger 3 campos, cogéis esos 3 campos y esto no hace falta hacerlo. ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí y decimos, voy a analizar la correlación entre todas las variables de entrada para identificar las características que serían las mejores. ¿Vale? Cuanto más cercano a 1, mayor será la correlación. Y la correlación será, voy a coger los datos, solamente los que sean numéricos, que es lo que me interesa. ¿Vale? Cogeré el valor absoluto, porque la correlación me puede salir negativa o positiva, con survivor. Los voy a correlacionar con el campo survivor que realmente es el que yo quiero utilizar. ¿Vale? Le damos y aquí me sale la correlación. Cuanto más alta, evidentemente survivor es 1, porque es consigo mismo. ¿Vale? Y vemos, por ejemplo, que el sexo, oye, atrás, pues el sexo, el género, sí, que es lógico, es eso ya, que decían, ¿vale? Sí que importa. Oye, el FER el FER creo que era el tipo de pasaje, ¿no? Entonces, pues también importa, evidentemente, ¿vale? La clase de pasajero, hombre, evidentemente se supone que eso es valor más de primera clase, ¿no? ¿Vale? Y luego, por ejemplo, pues tenemos aquí unos que son más pequeñitos. El número de parientes, pues a lo mejor no importa tanto. La edad, pues oye, parece ser que tampoco importó demasiado, ¿no? Pero ¿veis lo que quiero decir? Que con esto ya podéis haceros una idea y decir, oye, pues, ¿cuáles puedo coger que están más relacionados? ¿Vale? Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Bien?
¿Esto os suena a vosotros de haber hecho esto también algo parecido o qué? ¿No? Con otras, pero yo creo que la idea es la misma, la habéis hecho con el MATLAB o algo así, ¿vale? Vale. Esto que voy a hacer ahora simplemente es, no hace falta hacerlo, pero por ejemplo, si vosotros pensáis, bueno, aquí me sale muy bajo en los parientes, pero yo pienso que los parientes sí que podría haber sido mujer, si tenía un marido, tenía una mujer en el mismo, yo creo que puede ser también importante, ¿vale? Entonces, lo que nos damos cuenta es que en los datos, lo que nos sale aquí es que nos sale el número que tenía de parientes cercanos. Creo que se refería a padre, a matrimonio y a hijos, creo. Y esto son los otros parientes. Me sale muy bajo, pero yo considero que sí que puede ser importante, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, ya os digo que esto lo he puesto yo para que veáis una opción, es voy a unir estos dos en uno y ver si juntos sí que tienen sentido. Entonces, lo que voy a hacer es sumarle el número de parientes totales y ver si eso tiene más sentido que por separado. Entonces, eso lo he hecho haciendo, me he creado una nueva columna, ¿vale? Una nueva columna, ¿vale? Este apply es, voy a crear una nueva columna con esta función. Lo del lambda se pone así, esto es la forma que tenemos en Python de meterle que esto es una función. Que lo que hace es, para cada fila de SIP, me lo transforma en un entero, me lo suma con el parse y si eso es mayor que 0, me lo pone. Es decir, que estoy creando una nueva columna en la que me está dando el número de parientes totales si es mayor que 0. ¿Vale? Y vuelvo a hacer la correlación otra vez. Y apuesto, ostras, el relative ha pasado a 0,20. Data. Hemos añadido una columna. Sí, de hecho, si ahora te vas a data. Sí, bueno, depende de. Aquí está relativo, ¿lo ves? Aquí está. ¿Vale? Con pues el número que nos haya salido por ahí. Vale. Entonces, con esto ya simplemente ya es decisión vuestra. ¿Ya ha terminado o...? ¿Vale? Pues si quieres, como solamente es ejecutar, le vas ejecutando a todos hasta que llegues aquí. Entonces, ahora la decisión es, bueno, pues ¿cuáles son las variables que voy a utilizar para mi modelo? ¿Vale? Pues evidentemente cogeremos las más altas, se supone que las que vamos a utilizar. Pues evidentemente cogeré la clase, el sexo, supongo que podré coger la edad, pero en lugar de coger estas dos, cogeré relatives. Y cogeré el FER, que también parece que está alto, 0,24. Creo que son 5, ¿no? Me parece que las pone aquí. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Sexo, P-Class, Age, Lattice, FER y Survivor. Evidentemente tengo que coger Survivor, que es el valor que necesito para entrenar y para luego hacer la pregunta. Por lo tanto, cojo data, le pongo el mismo nombre porque no me interesa tenerlo separado, pero podríamos haberle dado otro nombre y tener los datos originales y el dato. En el que del data original solamente me quedo con esos campos. Y el drop NA significa que no voy a utilizar los que no tienen valores. NOA viene de nota number, creo que es, o nota o none o algo así, ¿vale? Por lo tanto, me voy a quedar con esas columnas, pero los que tienen valores numéricos buenos. Vale, si lo ejecutamos y ahora miramos data otra vez, ya tenemos solamente las columnas que hemos elegido y todos son numéricos, datos numéricos buenos. ¿Vale? Y esta es la que nos vamos a basar. Fijaros que, por ejemplo, si cojo el pasajero 0, me dice que es mujer, ¿no? 0 era mujer, me parece. Clase primera, 29 años, no tiene ningún pariente. El FARE 211, que es bastante alto, o sea, debería de ser alguien, ¿vale? Y sobrevivió. Hombre, pues ya estoy viendo que mujer y con el FARE alto, altas probabilidades, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esos son los datos que vamos a utilizar. A ver, si estos ya los tuviéramos de entrada, pues todo esto que hemos hecho hasta ahora no haría falta. Ya tenemos los datos y los cogemos directamente de ahí. Pero bueno, para que veáis una forma de cómo podemos de unos datos muy heterogéneos,
poder nosotros quedarnos con los datos que nos interesan. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí es los datos. Ya lo tenemos. Pasamos al siguiente punto. Bueno, preguntas. ¿Habéis llegado hasta aquí bien? ¿Lo tenéis? ¿Os ha salido todo correcto hasta aquí, no? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrenar y evaluar un modelo, pero vamos a hacerlo de dos formas. El punto 3 es con un algoritmo y el punto 4 con una red neuronal. ¿Vale? No sé si sabéis la diferencia. La diferencia es que un algoritmo son algoritmos ya hechos, programados, ¿vale? Pues que pueden ser algoritmos genéticos o cosas de este tipo, pero no dejan de ser algoritmos. ¿Vale? Entonces, para eso utilizaremos la librería que hemos instalado, que es la sklearn-esta, ¿vale? La que hemos instalado, que esa librería en concreto lo que nos va a permitir es utilizar modelos de algoritmos que ya están hechos. No los tenemos que hacer nosotros, simplemente elegimos un modelo y lo utilizamos. ¿Vale? Mientras que para la red neuronal utilizaremos el Keras y el TensorFlow, que son para crear redes neuronales. Y ahí sí que tenemos que crear la red neuronal con capas y con todo. O sea, quiero decir que dependerá de lo que queráis hacer. Si a lo mejor un algoritmo de estos es suficiente, pues no hace falta que hagamos una red neuronal. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, pues toda esa parrafada que os digo es la que está aquí explicada. Entonces, lo que vamos a hacer es coger, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que esto es para todos los modelos, es que yo tengo este conjunto de datos de aquí, ¿vale? Entonces, yo, si solamente tengo un conjunto de datos, voy a hacer una cosa que es, pues lo voy a dividir y un trozo de ese conjunto de datos lo voy a utilizar para entrenar y otro trocito para probar. Si tuvierais dos separados, pues no haría falta, cogéis uno y el otro. Pero normalmente tenemos un conjunto de datos muy grande, no sé si en Internet también hay muchos también de este tipo, de que tenéis conjuntos de datos para hacer, y le vamos a decir ahora que, mira, cógeme un porcentaje para entrenar y otro porcentaje para probar. ¿Vale? Vale, entonces, nos vamos aquí y esto es lo que hacemos aquí. Vamos a crearnos un split, es decir, voy a cogerme un xtrain y train para entrenar y un xtest y test para probar. El X y el Y se refieren a, el X es a los datos de entrada y el Y se refiere a la salida, si ha sobrevivido o no. ¿Vale? Pero me lo ha dividido en X de entrenado. Evidentemente, si yo tengo que entrenar, tendré unos datos de entrada y evidentemente le tendré que decir el survivor, porque el entrenamiento es para que esos datos él pueda relacionarlos con el valor de sobrevivido o no sobrevivido. Y el resto serán para luego probar cómo funciona. ¿Vale? Entonces lo hacemos así, le decimos, ¿ves que ahora no pongo survivor? Porque le estoy diciendo que estos son los datos de entrada y este es el dato del resultado. Entonces le pongo cuáles son los datos para hacer la comparación y cuál es el dato que quiero utilizar. ¿Vale? Y esto olvidaros, esto siempre será igual. Y esto es el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que yo quiero utilizar para testear después? El 20%. Estamos cogiendo el 80% de los datos para entrenar y el 20% para luego probarlo. Pero eso no quita que luego, ahora os lo diré también, que vosotros para probar podéis poner un dato vosotros, luego lo pondremos uno manualmente, un dato nosotros, a ver qué nos dice. ¿Vale? Normalmente, evidentemente, cuanto más pongáis para entrenar, mejor. Porque cuanto más datos sea de entrenar, pues mejor va a captar las cosas. ¿Vale? Vale. Pues lo ejecutamos. Tardará un poquito, no lo sé, dependerá. ¿Vale? Y esto de aquí, ahora os lo explico, pero esto simplemente lo que podéis hacer siempre es copiarlo. Es decir, esos datos que nosotros hemos utilizado para dividirlos, ¿vale? Los vamos a tener que entrenar. Pero antes de entrenar, estamos utilizando tanto un algoritmo como una red neuronal, van a utilizar unos datos de entrada, ¿vale? Y nos van a dar una salida. Esos datos de entrada tienen que estar, ahora no me sale la palabra, tienen que ser homogéneos. Hay otra palabra que no me sale ahora cuando... normalizados. Tienen que estar normalizados. O sea, yo no le puedo meter un dato de edad que es 0, o sea, 10, 12, 29 tal, con un FARE que es 211, 300 o no sé qué. Es decir, esto es muy importante. Este paso hay que hacerlo siempre. Es decir, tengo que normalizar los datos para que todos tengan una proporción correcta.
Exacto, porque es que si no, luego, claro, la red neuronal dirá, pues este que es 311 tiene más peso que este que es 20, pero que no tiene por qué. Entonces, lo que hacen esto de aquí, ¿veis que lo hacemos con el X solo? No con el Survivor, con el X porque son los datos de entrada. Los que vamos a hacer es, los que son de entrenamiento es fit y los que son de test, transform. No hace falta que tal. Luego, si queréis entrar en este modelo de estándar scaler del todo esto en Internet, si queréis ya profundizar, pero esto siempre es lo mismo. Lo que conseguimos con esto es coger esos datos y normalizarlos. ¿Vale? Entonces, si lo ejecuto, si queréis ahora ver el Xtrain y el Xtest simplemente por curiosidad, el Xtrain y el Xtest, fijaros que... Espera, está aquí arriba donde estoy. Lo he perdido. Va. ¿Por qué no me baja esto? Aquí. ¿Vale? ¿Veis que están normalizados? ¿Lo veis? Aunque ponga positivo o negativo, no os preocupéis, pero están todos normalizados. Ya no son los datos de 29, de 300 y de tal. ¿Vale? Los ha normalizado todos. Pero estos datos a vosotros no os preocupéis, porque luego cuando hagamos las pruebas no vamos a utilizar esto. Esto simplemente es para el entrenar. Nosotros utilizaremos estos datos de aquí. Estos son los buenos. Estos son los que nosotros utilizaremos, que son los que nos interesan para luego probarlo. Luego, esto simplemente es un paso intermedio que no hace falta ni que miréis los datos. Esto es una normalización que hemos tenido que hacer. ¿Vale? Vale. Ya está. Pues ahora vamos a crear el modelo de algoritmo y lo vamos a... Aquí estamos, ¿vale? Entonces, la biblioteca scikit-learn, que es la que estamos utilizando, tiene muchos algoritmos. Ahí es donde si queréis ya entréis en internet, ponéis la librería y si os interesa ya, pues miráis todos los tipos de algoritmos que tiene. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar un naive Bayes, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Vale? Es un tipo de algoritmo. Creo que el naive Bayes tiene que ver con lo del Bayesian, ¿no? De esto bayesianas y todo eso. Pero bueno, ya os he dicho que es un mundo, yo no sé cuántos algoritmos habrán 100.000 algoritmos, eso ya depende. Entonces, simplemente lo que hacemos es elegir el que queremos, que es el Gaussian este, le decimos que el modelo es ese y con esto lo entrenamos. Pasándole las X de entrenamiento y las Y, que son los de Survivor, 1 y 0, de entrenamiento. ¿Vale? Lo ejecutamos, puede tardar un rato, bueno, no es inmediato, os sale esto de parámetros, pero eso quiere decir que está correcto, ya lo ha entrenado. Ya tenemos el modelo entrenado. Pero tampoco son tantos datos, no sé si al final eran 1000 y pico, ¿no? ¿Vale? Vale. Bueno, pues ya está entrenado, ya está. Ya tenemos nuestro modelo entrenado y ya lo podemos utilizar. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizarlo. Vale. Fijaros, vamos a hacer dos cosas. Bueno, eso ya está, ¿eh? Ya está. Ahora ya lo podemos utilizar. Entonces, para utilizarlo, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a, utilizando el test, utilizando los datos de test, que eran el 20%, quiero que me calcule el porcentaje de accuracy, de precisión. No es precisión, sí, precisión, ¿no? De precisión, o sea, que me diga, oye, pues este modelo funciona al 80% de las veces, acierta al 70%, el tal. Pero eso os lo he puesto yo para ver que podemos hacerlo. Pero lo que me interesa a mí es que si yo te doy unos datos de entrada, que me digas si ha sobrevivido o no ha sobrevivido. ¿Veis? ¿Y qué datos de entrada le estoy poniendo? Estos datos de entrada de aquí. O sea, le voy a poner un sexo, un class, un age, un relatives y un fare. Esos datos, fijaros qué es lo que he puesto aquí. Me lo he inventado yo, esto lo he puesto yo. O sea, esto será una mujer de primera clase, 22 años, no tiene parientes y el fare es 725. ¿Vale? Y me tiene que contestar el modelo, predecirme si ha sobrevivido o no ha sobrevivido. Pero yo, esto simplemente lo primero os lo he puesto para que nos diga el porcentaje, para tener una información, oye, este modelo que hemos hecho, ¿qué tal es? ¿Qué tal es? Pues bueno, si ejecutamos esto, me dice que el modelo tiene un 75% de precisión y me dice que esos datos que le he puesto sobrevivió. Bueno, pues vamos, bueno, vale, no está, es un dato que me he inventado. Claro, esto es inventado, esto es inventado.
Pero claro, como yo lo he entrenado, me está diciendo que según el entrenamiento que ha tenido, el modelo considera que ese tipo de pasajero ha sobrevivido o debería haber sobrevivido. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Muchos de los pasos que hemos hecho, fijaros que esto es casi todo igual. Lo único que a lo mejor tendréis que pensar es en cómo elegir los datos y el tipo de algoritmo que elegís aquí. Pero yo os digo que eso, si queréis, si os interesa, pues ya os iros a la documentación y ver un poquillo y todo eso. ¿Vale? Pero bueno, pero los pasos que tenéis aquí es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido hacer una predicción, pero no sabemos, sin saber exactamente, ¿no? Simplemente, pues, con un algoritmo que correlaciona los datos y según el entrenamiento, pues lo dice. ¿Vale? Vale. Pero ahora vienen y nos dicen, oye, no me utilices un algoritmo, que eso no deja de ser un algoritmo, que solamente me está dando el 74%. Yo quiero algo que me dé más precisión. Pues el 80, el 85, el 90%, por lo menos. Pues entonces nos tenemos que ir a una red neuronal. ¿Vale? Vale, aquí ya entramos en terreno, ya que es, yo os lo pongo para que lo sepáis, pero aquí sí que esto ya lo sabéis vosotros, esto es casi un máster, un doctorado ya, lo de hacer las redes neuronales. Pero yo os voy a poner unos pasos para crear una red neuronal sencilla de 3 capas. Voy a hacer una red de 3 capas, ¿vale? Pero que es una red tan sencilla de 3 capas va a ser mejor que este algoritmo. ¿Vale? Y los pasos que yo os voy a poner los podéis repetir siempre. ¿Vale? Simplemente tenemos que tener en cuenta una serie de cosas que os pongo aquí según los datos de entrada, simplemente eso. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una red neuronal y para eso vamos a utilizar el Keras. ¿Vale? El Keras utiliza el TensorFlow. Los dos, el Keras utiliza el TensorFlow. Vale. Yo voy a poner un modelo que es un por defecto. Esto es lo que vosotros, lo que os he dicho, igual que el algoritmo, pues podréis ver la documentación y elegir el modelo que penséis que puede ser más tal. Pero este modelo está muy bien porque este modelo es... no sé si lo he puesto aquí. Vale, es un modelo típico, ¿vale? No es un modelo por defecto, pero bueno, esto es lo que podríamos cambiar. Entonces, crearse un modelo es modelo secuencial. ¿Vale? Lo del dense creo que lo utilizamos aquí después, aquí. ¿Vale? Luego, el modelo es este de aquí, que era models. Si entráis en la biblioteca en la ayuda Keras y ponéis models, pues os saldrán todos los modelos de redes neuronales disponibles que hay para utilizar. Esto es un modelo secuencial que está muy bien, que defines unas capas y simplemente pues te va haciendo los pasos por las capas. Que en principio es uno sencillo, lo vemos, pero luego aquí hay pues modelos de esos de backpropagation, de no sé qué, de modelo tal, o sea, hay muchos. Pero bueno, la idea es que este está bien para un modelo inicial, ¿vale? Y ahora sí, tenemos que definir las capas. Vosotros, yo entiendo que vosotros sí que sabéis lo de las capas, ¿no? Es decir, ¿qué es una red neuronal? Un algoritmo que hemos hecho antes es un programa, no deja de ser un programa. Pero una red neuronal es una red neuronal que simula nuestro cerebro. ¿Vale? Entonces, está compuesto por capas y cada capa son neuronas que simulan nuestras neuronas. Entonces, normalmente vamos a hacer la más sencilla, que son 3 capas. ¿Por qué 3 capas? Porque es la capa de entrada, la de proceso y la de salida. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, la de entrada, ¿cuántos parámetros tenemos? Eran 6, ¿verdad? Ah, bueno, 1, 2, 3. Ah, bueno, aquí hemos quitado una, me parece, o eran 5. Aquí creo que hemos quitado una. No, eran 5, ¿no? Me parece, o 6. 1, 2, 3, 4, 5, eran 5, ¿vale? Entonces, la capa de entrada es la que coge los datos de entrada. ¿Cuántos datos de entrada tenemos? 5. Pues vamos a crear 5 neuronas. Estas neuronas, a ver, son neuronas que no son neuronas. O sea, esto es lo que el programa simula internamente, que funciona como... O sea, que funciona como neuronas significa que esto no es un programa que va a hacer ifs, bueno, va a hacer pero eso, sino que simplemente lo que va a hacer es que estos son cosas que se disparan o no se disparan dependiendo de las entradas y de la configuración entre ellos. Entonces, yo aquí voy a meterle los 5 parámetros de entrada, ¿vale? Y
Estas de aquí se activarán dependiendo de estos valores. Ahora me voy a crear una capa interna, ¿vale? La capa interna también puede ser del número de neuronas que queráis. Eso ya es modelos. Voy a hacer 5 también. Y aquí es cuando empezamos con todo esto, ¿vale? No sigo para no liarlo, pero todas estas se conectan con todas estas. Y cada línea de estas tiene un peso, un valor, pues 0,5. Esta de aquí tiene un peso de 0,8. ¿Qué significa? Que esta tiene más probabilidad de si esta se activa, de que esta se active porque es más alto. Y si, por ejemplo, está fuera 0,01, esta prácticamente no se va a activar nunca. Para esta. Luego, evidentemente, todo esto se suma con todas. O sea, ¿cuál es la idea? Que la capa intermedia es la que más o menos hace el procesamiento. Y diréis, ¿y entonces estos pesos quién los pone? El aprendizaje. Cuando hacemos la parte esa que hemos hecho de aprendizaje, no, la correlación es para que tú elijas lo que quieres, estos parámetros. El aprendizaje, cuando hemos hecho el fit, este de aquí, que lo haremos aquí también, este también tiene su aprendizaje. Cuando hagamos aquí un aprendizaje, lo que hace el aprendizaje es, coge unos datos de entrada, bueno, vale, voy a terminar de ponerlo todo, falta la salida. ¿Nuestra salida qué parámetro es? Uno solo, ¿no? ¿Es su parámetro? No, es una neural. Pues todo esto se conecta. Y cada uno tiene sus pesos también. Bueno, weight es de weight, ¿no? Es peso. Cada uno tiene sus pesos. ¿Vale? Entonces, el proceso de entrenamiento lo que hace es que coge una fila, le pone los parámetros y ajusta los pesos para que la salida sea la que te dice esa fila. Siguiente fila, meto las entradas, ajusto los pesos para que la salida sea la que me dice que es correcta. Y eso, de manera que, ¿qué es una red neuronal? Es unas conexiones con pesos. Y esos pesos, yo no sé cuáles son. Porque yo, si yo quiero saber si ha sobrevivido o no, yo no sé eso cómo configurarlo. Pues eso lo hace el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es el que establece esos pesos. De manera que cuando yo ahora quiero saber un valor ya no de entrenamiento, te pongo unos valores y conforme a los pesos que se han entrenado, me va a sacar una respuesta. ¿Lo veis? Eso es una red neuronal. ¿Cómo funciona? Sí. No, pues esto puede ser como tener. Sí. Normalmente estas sí que son, normalmente no, son los de entrada, estos son los de salida y la del medio es como quieras. ¿Vale? Yo esta que os he puesto es la que, por ejemplo, para empezar se puede empezar. ¿Vale? Una sencilla para hacerlo. Entonces, fijaros que lo que hace una red neuronal es establecer esos valores, que yo no tengo ni idea de cuáles son inicialmente. Y el entrenamiento consigue hacer eso y una red neuronal acepta, pues lo hace bien. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a especificar ahora. Entonces, lo que vamos a especificar ahora es esas tres capas. Entonces, le decimos que tengo una capa inicial de 5 neuronas. Las capas iniciales y las capas intermedias, bueno, la dimensión de entrada es 5. Esto es porque también pueden tener un número diferente de neuronas, pero yo de momento no nos liemos y ponemos la misma dimensión para que ponemos aquí, ¿vale? Y cuando es una capa de entrada y una capa intermedia, vamos a poner que la activación es ReLU. ReLU significa que se activa o no se activa. O sea, esto es, o me activo o no me activo. Y el valor 1 o 0 lo multiplicaré por el peso para que luego ya me haga la otra. Vale. Mientras que la de salida la ponemos como un sigmoid es como una integral. De manera que, porque la salida sí que quiero que sea decimal, porque la salida quiero que me dé un porcentaje de su me dirá, un 80% de sobrevivir, un 70% de sobrevivir, un tal, no sé qué, un valor. ¿Vale? Eso. Entonces, eso lo hacéis también siempre igual, no lo vamos a tocar. Simplemente lo único que cambiaremos será el numerito de neuronas dependiendo de los parámetros de entrada y el de salida. ¿Vale? Bueno, pues creo la red. ¿Qué ha pasado? Ah, que no he ejecutado este, creo, ¿verdad? Ah, vale. Tenemos que ejecutar primero este. Si no, no funciona.
Vale, y ahora si ejecuto este sí que tiene que funcionar. Aquí está. Vale, no hace nada, ¿eh? Simplemente os dará un OK y ya está. Vale, pues ya lo tenemos. Ya está. Ya lo tenemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, no lo hemos entrenado. Vamos a hacer un summary simplemente para que nos dé un resumen de nuestro modelo como es. Esto tampoco hace falta hacerlo, esto lo he puesto yo para que lo veamos. Ahora hacemos un summary. Y, bueno, no sé si está contraído, fijaros que a lo mejor está oculto, ¿eh? Y nos dice que tenemos 3 capas, 5, 5 y 1, con este parámetro da igual, una serie de datos, tampoco. Y una vez tenemos creado el modelo, igual que hemos hecho con los algoritmos, lo tenemos que entrenar. Pues vamos a compilarlo primero. Esto, para este modelo, siempre va a ser así, ¿vale? Esto, yo os digo que esto es coger la documentación y ver los ejemplos y cogerlo y ya está. Y sí que esto sí que es igual que el algoritmo, ¿os acordáis que era el fit? Y le digo que me coja los xtrain y train, ¿vale? Para entrenamiento, ¿vale? Y esto de momento también lo dejáis igual y ya está. Estos son valores que según lo que quieras, pero bueno, los dejamos por defecto así. Y lo entrenamos. Vale, aquí se pone aquí a tal. Esto sí que puede tardar un poco, no lo sé. Bueno, vale, pues ya está. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí lo que ha hecho la red neuronal es lo que os he explicado. Ha cogido los valores de entrada con las salidas que tiene cada uno y ha ejecutado todo eso ajustando los pesos. Luego, ahora con esto, ya nuestro modelo ya tiene los pesos ajustados para eso. ¿Vale? Vale. Vale, pues ya está. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes de decir cuál es la precisión que tiene nuestro modelo. Vamos a utilizar los test, ¿vale? Y vamos a ver que nos diga cuál es la accuracy, la precisión de nuestro modelo. Ya está, el modelo ya está funcionando. Ahora luego, para que veáis, luego haremos una pregunta como antes y que nos diga el tal. Pero primero vamos a ver si la precisión es mejor que el 74% del otro. 79, bueno, vale. Es muy sencillita la red, ¿vale? Tampoco es tal. Pero bueno, o sea, una red tan sencilla como esta ya es mejor que el algoritmo que hemos hecho. Evidentemente, yo creo que si hubiéramos cogido más datos de entrenamiento hubiera sido mejor. ¿Vale? Pero bueno, simplemente al hacerlo así ya son casi el 80% de precisión. Bueno, va, lo que nos interesa, vamos a preguntarle, ¿no? Venga, vamos a poner un dato y vamos a decir, el mismo de antes creo que es. No me acuerdo si es el mismo de antes. No, 0, 1, 20. Mira, vamos a poner el mismo, nos tendrá que contestar lo mismo, supongo. Aquí vamos a poner esto, ¿vale? Y que me diga, pues sí, probabilidad de supervivencia, además que 1. ¿Vale? Voy a hacer un cambio, a ver, oye, ¿y si es un hombre de clase 3? Creo que ya sé cuál es la respuesta, me parece, ¿verdad? Un hombre de clase 3, pues, pero, es un hombre de clase 3, ya puedes hacer lo que quieras que no sobrevives. No sé, podemos cambiar, oye, vale, de clase 3, pero es una mujer, tenemos algún porcentaje que sea... Pues no, de clase 3, la verdad, con esa edad lo tiene crudo y con este de aquí también lo tiene crudo. Vale, pues ya está. O sea, y estos son datos ya nuevos, o sea, estos no son datos que estamos poniendo nosotros y él ya te está dando la respuesta. ¿Sí? ¿El 03, este? Bueno, pues ya está. Vale, tener en cuenta que el entrenamiento que hacemos, los porcentajes de esto a cada uno va a ser diferente, porque el entrenamiento es aleatorio. Entonces, como, a ver, estamos en un 80% de precisión. Evidentemente habrá cosas que no, que claro que sí, que pueden ser distintas. Porque no es un 100% de acierto. ¿Vale? Y si ampliamos las neuronas del medio, cambia el porcentaje. Sí, o sea, esto ya es jugar un poco y viendo. Lo que pasa es que se hace más complicado el modelo, más pesado, más tal. Pero sí, esto ya es, a ver, ya os he dicho que esto es una introducción, a partir de aquí es jugar, intentar, pues eso, ir mirando. Hay otros modelos más complicados que este, que seguro que te dan, yo qué sé, habrá modelos que seguro que te pueden dar el 90% o el 90 y tantos por ciento de precisión. Ya prácticamente, este es un 79%, o sea que va a fallar a veces. ¿Vale?
Bueno, si te pongo de clase 1, por ejemplo, vale, este sí, este puede sobrevivir, ¿vale? Vale. Ujú. Sí. Sí, 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 sí. No, simplemente es porque fíjate que nosotros aquí estamos cogiendo ya el X-test y el X-test ya está normalizado. Y yo aquí estoy cogiendo unos datos que no están normalizados y los transformo. Claro, lo estoy transformando para normalizarlos. Es lo que hemos hecho antes con el X-test, porque estoy cogiendo unos datos que no son normalizados. O sea, lo que estoy haciendo es cogiendo unos datos que os he dicho que son los que me interesan. Yo quiero coger los datos como estos. ¿Vale? Y entonces lo que estoy haciendo es, como no lo he hecho, porque son datos nuevos, le digo, oye, normalízamelos para poder utilizarlos. Y ya los utilizamos. ¿Vale? Vale, pues bueno, yo creo que, a ver, ya habéis visto que esto solamente es la parte de arriba del iceberg, ¿no? Por decir una cosa, o sea, esto es un mundo entero, pero los pasos que hemos hecho son los que hay que hacer. Las únicas decisiones es manejar los datos de entrada, elegir qué queréis coger y luego los algoritmos o cómo queréis construir la red neuronal. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta más? Venga. Yo creo que esto ya es, si os gustas poneros y empezar ahí a trastear y a hacer cosas y todo. ¿Vale? Yo solo una duda de un poco de la ejecución esta, porque Vale. o sea, Vale, voy a hacer una cosa y así termino. Voy a parar ya el vídeo para que no sea muy largo.